Bienvenidos a su podcast, Ejecutando el Juicio. El día de hoy tengo el honor de presentarles al maestro Héctor González Estrada, que nos hablará del tema factores que influyen para que los adolescentes se vean involucrados en un delito. Maestro, buenos días. Buen día, muchas gracias por este recibimiento, les agradezco mucho. Para mí es algo importante estar aquí porque siempre hablar de la materia de adolescentes creo que influye en toda la sociedad, particularmente en las familias. Maestro, un poquito para que la gente lo ubique, nos puede presentar, nos puede decir a qué se dedica y cuáles son sus actividades a grandes rasgos. Bien, actualmente soy juez de enjuiciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento tipo 2, número 4, donde me corresponde conocer los asuntos que se derivan de los juzgados que están, o más bien de las unidades de gestión que están adscritas al Reclusorio Sur y al Centro Femenil de Mujeres. Son los hechos donde ya se investigó por el Ministerio Público, se judicializó el asunto, se lleva la investigación complementaria, el juez de control ya determina que se apertura el juicio y entonces ya traslada el asunto hacia esta unidad donde estoy ahora. Y bueno, pues formamos 5 jueces de enjuiciamiento. Me corresponde llevar a cabo los juicios ya en concreto para decidir si se acreditó el delito después de escuchar las pruebas y si se acreditó la responsabilidad del justiciable. Siendo así, si se acredita, pues entonces tengo que dictar una sentencia condenatoria. Si no se acredita ya sea el delito o que la persona acusada haya cometido dicho delito, entonces la consecuencia es generar una libertad absolutoria. Ok, maestro. Bueno, para entrar en materia, maestro, no sé si les puede explicar a la gente qué es el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Bien, el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, precisamente por su nombre lo dice, es un sistema creado exclusivamente para los adolescentes. ¿Qué se entiende por adolescente desde la norma interna de nuestro país? Está la ley para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes del año 2000, que en su artículo 2 establecía que se entiende como niño a toda persona de hasta 12 años incumplidos y como adolescente toda persona de 12 años cumplidos y hasta 18 incompletos. Y entonces en ese parámetro se fijó la adolescencia desde el punto de vista jurídico. Posteriormente viene en el 2014 la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, también del orden federal, y ahí en su artículo 6 ya establece lo mismo, que se entiende por niño, que se entiende por adolescente, y entonces desde ese perfil, el artículo 18 constitucional ya nos habla sobre un sistema integral de justicia para adolescentes aplicado exclusivamente a las personas adolescentes que estén involucrados en un hecho de carácter ilícito. Este sistema tiene como fin precisamente lograr la reintegración social y familiar del adolescente que se ve involucrado con el delito y reincorporar a la sociedad, reincorporar a su familia bajo medidas, en su caso sancionadoras, que le llamamos socioeducativas. O sea, no es una reacción del Estado pura y llanamente de manera de castigo, sino que es cómo recuperamos a esos jóvenes, cómo los reencauzamos para que se alejen de las conductas negativas. Muy bien, bienvenido, maestro Héctor. Muchas gracias por seguirnos en este podcast. Maestro, bien como nos ha usted comentado en este Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que se divide aquí, o más bien la ley se aplica a 3 grupos etarios, que es de 12 a menos de 14, a 14 a menos de 16 y 16 a menos de 18. Sin embargo, hay muchos abogados o estudiantes de derecho que nos están viendo en este momento que todavía tienen mucha duda y piensan que probablemente a lo mejor el proceso es el mismo o los principios son los mismos, es decir, de adolescentes con adultos. Entonces, mi pregunta para que usted nos pudiera explicar, ¿cuáles son los principales principios de este Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? Bueno, son los mismos que tiene el Sistema Procesal Penal Acusatorio para los adultos, que es la concentración, la presunción de inocencia, lo que es la celeridad procesal, la inmediación, que es un tema importantísimo, y eso quiere decir que el juez, para poder dictar una sentencia, sí y solo sí va a tomar en consideración las pruebas que se desahoguen ante su presencia. Es decir, el juez tiene que percibir no solamente lo que diga el testigo ofendido perito, sino que sus expresiones que tenga cuando lo está dirigiendo. Y eso tiene que tomar en consideración el juez. La celeridad procesal es que precisamente los asuntos se resuelven en el más corto tiempo posible. El principio del interés superior del niño es algo que está, creo que pregona en toda la sociedad y para cualquier materia, no solamente para la penal, sino para la familiar, para la administrativa, en todas las
casos en que se involucra un adolescente o un niño, tiene que aplicarse ese interés superior como trato, como medida de aplicación al caso concreto. Los principios ahí que nos habla también, aparte es de la publicidad que se tiene que llevar a cabo en audiencias públicas. Ahí hay sus excepciones. En materia de adultos, las audiencias por regla general son públicas, excepcionalmente son a puerta cerrada. En materia de adolescentes, las audiencias son por regla general a puerta cerrada y la excepción es que puedan ser públicas. ¿Por qué? Porque ahí se protege precisamente la intimidad e integridad del adolescente, que todavía no se sabe si cometió o no el delito, pero también se protege la integridad y la dignidad de la víctima. ¿Por qué? Porque también puede ser un adolescente, o aunque sea una persona adulta, hay que proteger su identidad. Entonces aquí la protección es máxima en ese aspecto de la publicidad. Por si medios de comunicación no entran a las audiencias de adolescentes, por ser como se enteran a través de comunicación social de cada entidad pública para saber cómo quedó el asunto. Entonces, se protege en particular, y como lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el tema de cuando son delitos de carácter sexual sobre todo. Cuando hay delitos de carácter sexual, de secuestro, de extorsiones y a veces homicidios, se protege mayormente tanto a la víctima por alguna consecuencia como al adolescente. Digo, porque todavía no se sabe si cometió o no el delito. El doctor Luis Rodríguez Manzanera, que es un señor que muchos años se ha dedicado a la materia de adolescentes, tiene algunos libros, como es el de criminalidad de menores, como es el de criminología, y precisamente él dice, hay que proteger a esos niños. En aquel tiempo él hablaba de menores de edad, que así era el conceptualización que se tenía. Ahora ya no se puede utilizar menores, tenemos solamente niños o niñas o adolescentes. Y entonces decía, ¿por qué vamos a estar exhibiendo a un menor de edad como un posible delincuente si todavía no llegamos a la definición jurídica si cometió o no el delito? Entonces, en función de ello, está esa protección para que la sociedad no tenga un rechazo hacia la persona. Entonces, son parte de los principios que podemos ver. Gracias. Okay. Maestro, un poquito de manejando el Código Nacional de Procedimientos Penales, ve que el 155 maneja medidas cautelares, Sí. desde la presentación periódica hasta la prisión preventiva, ¿no? Sí. En menores, ¿cómo se aplican esas medidas cautelares? Bien, el artículo 119 de la ley de la materia contempla 12 fracciones, que precisamente yo las catalogo de la siguiente forma, que va de la más ligera a la más severa. Precisamente está dispuesto en esa escala. La fracción primera nos habla de representación periódica ante la autoridad que determine el juzgador, ¿sí? Y la más severa es la detención preventiva, la prisión preventiva para los adolescentes. Esto nos dice el artículo 119 que se va a poder aplicar si lo solicita el Ministerio Público, la víctima o el ofendido. Son cualquiera de los tres, pero ellos tienen que ver una razón justificada. Como decía bien el compañero hace un momento, hay que ver a qué grupo etario pertenece el adolescente para ver cuál es la respuesta de la medida cautelar. Entonces, ¿en qué sentido? A los jóvenes del grupo etario 1 nunca se les puede privar de la libertad, por ningún motivo. ¿En razón de qué? De que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo establece en su párrafo sexto, que el internamiento solamente procederá contra personas mayores de 14 años de edad. Entonces, en automático excluye a los del grupo etario 1. Entonces, ¿qué se requiere para poner una medida cautelar? Primero, necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida cautelar, como dispone el artículo 120 de la ley de la materia. En ese mismo artículo nos dice cuáles son los ejes de cautela que quieres garantizar. Le llamamos nosotros así ejes de cautela, ¿no? La ley no lo contempla así, pero así pensamos. El eje de cautela puede ser garantizar la presencia del adolescente en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima, testigos ofendidos o la comunidad, y garantizar que el proceso no se afecte. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio Público tiene que justificar por qué, cuál de estos tres rubros, o por los tres, puede ser, quiere que se imponga una medida cautelar. ¿De qué medida cautelar? De las que contempla el artículo 119, de la fracción primera a la décima segunda. Pero además, el artículo 122 de la propia ley de la materia nos dice que el Ministerio Público tendrá que privilegiar las medidas de libertad, y solo cuando ninguna de estas sea suficiente para garantizar cualquiera de los tres ejes de cautela que he mencionado, entonces podrá acceder a la medida de internamiento.
pero tiene que justificar por qué las de libertad no son aplicables al caso concreto y por qué necesariamente se tiene que ir al internamiento. Entonces, es una carga fuerte para el Ministerio Público, es muy diferente a la de adultos, porque en adultos veamos que la respuesta inmediata ante un delito es la prisión. En cambio, en adolescentes, la respuesta inmediata es en libertad, y como medida extrema, el internamiento, pero justifica por qué en libertad no procede. Y entonces nos vamos al internamiento. Pero para ello, hay otra situación más que tenemos que analizar. Pues ya hablamos del grupo etario, sobre todo mayores de 14, es decir, grupo etario 2 y 3. Pero hay que hablar que también tiene que haber otra condición. Yo les llamo requisito sine qua non. El primero, edad, y el segundo es que el hecho ilícito que se le atribuye al adolescente o la adolescente esté considerado en el artículo 164 de la ley de la materia. Ahí nos da un catálogo de hechos ilícitos por los cuales se podría imponer el internamiento. No dice que se deberá, se podrá. Por eso ahí los términos hay que utilizarlos muy bien. No es lo mismo podrá que deberá. Deberá es imperativo, podrá es facultativo. ¿De quién? Del juzgador. Pero además de ello, también tiene que ver, si se dan los dos supuestos, edad y delito, el juez todavía tiene que analizar si necesariamente tiene que ser el internamiento. Porque aunque sean los dos supuestos, puede ser que no haya necesidad del internamiento y ya se imponga una medida de libertad. Y esto es en función, pues, precisamente de proteger ese interés superior del adolescente. Entonces, si ven, hay que hacer un análisis de varias disposiciones normativas para que pueda aterrizarse correctamente lo que se va a aplicar a cada caso concreto. Ok, muchas gracias, maestro. Siguiendo con ese tema de adolescentes, pues muchas veces algunos abogados no comprenden que se necesita una especialización tanto de los juzgadores como de los operadores del sistema, es decir, que no cualquier abogado puede litigar ese sistema, ¿verdad? Tiene que estar precisamente autorizado o acreditado. Me parece que aquí en la Ciudad de México todavía no piden como tal que tenga uno una especialidad, pero sí piden que tengan diplomados y cursos para poderse acreditar. Y esto lleva a que obviamente, como usted lo ha mencionado, pues es distinto en ciertas circunstancias, pues el tema de adolescentes con adultos. Pero por ejemplo, ya en el tema, tocando el tema de que los adolescentes pues, no cometen un delito como tal, ¿verdad? Porque no se les aplica, no les es aplicable el Código Penal y las sanciones que menciona. Pero entonces, ¿cómo se les aplica y cuál es la sanción más severa que pudiera tener un joven, un adolescente, si es que le pudiéramos llamar sanción? Bien, acá decía también Luis Mazana, retomo sus palabras, aunque no es de esta época, pero es de épocas anteriores, decía, dejémonos de eufemismos, vamos a llamar las cosas por su nombre. Y entonces, si la conducta es un delito, pues es un delito, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista sociológico, jurídicamente tiene otro concepto. Si la persona es que cometió es un delito maldito. Si el Ministerio Público, porque antes se llamaba comisionado. ¿Comisionado a qué? En el sistema administrativo que de 1992 hasta el 2008 se llamaba Ley para el Tratamiento de Menores Infractores. Los juzgadores no éramos juzgadores, éramos consejeros de primera y segunda instancia. Entonces, por eso se refería él, pues tiene por su nombre. Nada más que aquí la problemática es que pertenecemos al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial, por eso no éramos jueces y magistrados. Bien, en ese contexto, lo que nos dice el artículo 18 constitucional, dice conducta tipificada como delito. Correctamente, el artículo 12 del Código Penal nos dice, este código se aplica a las personas mayores de 18 años. En la teoría del delito, pues creo que nos queda claro, si vamos a hablar sobre una teoría heptatómica, estamos hablando de los elementos positivos, la conducta, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, conciencia y la punibilidad. Entonces sabemos que si se presentan algunos de sus aspectos negativos, ¿qué hace? Excluye el delito. Entonces muchos dicen, a ver, espérame, es que el adolescente es inimputable. Entonces llegamos al rubro del elemento positivo de imputabilidad, se presenta su aspecto negativo que es imputabilidad, luego entonces ya no se da el delito, lo que se da ahí es el injusto penal. Y el injusto penal que se compone solamente con tres elementos, que es la conducta, la tipicidad y la antijuricidad. Ya en la imputabilidad ya no. Entonces, sin embargo, creo que aquí es un contexto diferente. ¿Por qué? Porque precisamente la Corte ha calificado desde el año 2005 a este sistema de justicia para adolescentes como un sistema modalizado.
y está modalizado precisamente que sí tiene notas esenciales del derecho penal, pero que también tiene notas esenciales y particulares de pues, la justicia juvenil. Entonces, en función de ello, pues yo creo que sí podemos llamarle delito. Lo que pasa es que la respuesta del Estado no necesariamente tiene que ser como la de adultos. Por eso acá manejamos medidas socioeducativas. Esa medida socioeducativa se aplica cuando la persona ya se demostró en el juicio, de acuerdo a este sistema, que sí cometió el delito, y como consecuencia de ese delito, ahí está la respuesta del Estado, que es imponerte una medida sancional. ¿Cuál? Se tendrá que buscar entre las que establece nuestra ley, cuál es la que se ajusta al caso concreto. Porque acá también analizamos lo que es el principio de culpabilidad. En el principio de culpabilidad vamos a analizar primeramente si se afectó el bien jurídico tutelado o se puso puesta en peligro. Entonces podemos hablar de un delito consumado o de un delito atentado. Entonces, si para adultos la respuesta es diferente de un delito consumado a un delito atentado, pues también tiene que ser la respuesta para adolescentes. Entonces, en función de ello, hay que ver la proximidad del sujeto al delito, hasta dónde interviene el delito, ¿sí? Aparte de esa afectación al jurídico tutelado, a ver todo lo que rodea al delito y vamos a ver cuál es la sanción desde el punto de vista de la proporcionalidad. El artículo 148 de la ley de la materia, nos da esos parámetros. Ya en función de ello, lo que también se hace en adultos es individualizar la medida sancionadora. ¿Por qué y cuál es el quantum que vamos a poner? ¿Entre qué margen? Bien, dijo usted hace un momento, grupo etario 2 y 3, mayores de 14 y menos de 18. Bien, la respuesta del Estado, como dice, en caso de imponerle un internamiento a un adolescente, por el hecho y eso que se le atribuya, entonces no puede ser por más de 3 años si es del grupo etario 2. Si el adolescente pertenece al grupo etario 3, la medida sancionada máxima no puede durar más de 5 años. Entonces, hay quien lo interpreta y dice, es que para los adolescentes del grupo etario 2, la máxima son 3 años de internamiento y para los grupos etario 3, la máxima son 5 años. Pero no quiere decir que porque ya está el delito y ya se es responsable, necesariamente tiene que ser los 3 años o necesariamente tiene que ser los 5 años. Y tiene que haber esa individualización, esa particularidad de caso concreto, por eso se llama individualización, lo mismo que en adultos. Y aquí se hacen adolescentes y eso los marcos. Pero ¿qué pasa? Vamos a pensar que yo, juez de adolescentes, analizo el tema y dije, pues aquí, primeramente, el hecho no está en el artículo 164, pero si él tiene 17 años al momento del hecho, no le puedo poner internamiento. Tengo que ponerle, de control responsable, una medida de libertad. Y esa medida de libertad, pues ya tiene sus límites también. Entonces, sí es un trabajo muy particularizado. Los abogados debemos estar todos especializados. Y la especialización, lo he expuesto muchas veces, no se trata nada más de tener la cédula de especializado o tener diplomas, como bien lo dice usted, que acreditan que tengo cursos, sino también conocer la problemática social en que se encuentra el adolescente. Lo expresó también mucho, no la adolescencia de cualquiera de ustedes, o la adolescencia mía, o la adolescencia de los que están ahorita en esa etapa. Tenemos que analizar lo que se llama el principio de transversalidad, que también se aplica en adolescentes. Ese principio es analizar qué es lo que cruza por la vida del adolescente al momento de la conducta. Y en función de ello, pues es un trabajo inmenso. Si un abogado no sabe ver todos esos aspectos, pues difícilmente va a poder ejercer algo en beneficio de su defendido. Y sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en particular 3 jurisprudencias que hablan sobre precisamente la especialización. 63, 65 y 67 del año 2008, las 3 jurisprudencias hablan sobre quiénes estamos obligados a la especialización y nos dice que es desde el policía, que tiene contacto con el adolescente, el Ministerio Público, los peritos, el juez, el magistrado y todos los que tenemos contacto con el adolescente o con esta materia debemos estar especializados en ella. Y nos dice la propia jurisprudencia que la especialización se puede adquirir de 2 formas. La primera puede ser por un estudio en una institución educativa que tenga reconocimiento de validez oficial, lo que llamamos el revuelto. Segundo, precisamente, segundo que puede ser por la praxis, por una experiencia en la materia, que esto por un tiempo más o menos prolongado, que conozca la materia y que aparte ahí hay un tema que está un poquito complejo, dice que tenga buena reputación. ¿Quién? Pues el abogado.
pero además dice, y que se pueda aplicar un examen. La situación es que la corte se quedó corta. ¿Quién va a aplicar el examen? ¿En qué momento se va a aplicar el examen ese abogado? ¿Cómo? ¿O sobre qué va a aplicarse el examen? Entonces, pues sin embargo, son los dos supuestos. Una especialización educativa o una especialización pragmática. Entonces, en la Ciudad de México, todavía mis compañeros, ya desde noviembre pasado, yo estoy en adultos, todos mis compañeros siguen admitiendo pues, constancias que los abogados hayan tomado cursos. En aquel tiempo disponíamos que fuera cuando menos de 120 horas, o que en el conjunto de cursos se ajustaban 120 horas, y ya con eso decíamos, está especializado, se lo tengo por especializado formalmente. ¿Y qué quiere decir ello? Pues sí, con las constancias advierto que sí tienes conocimientos en la materia, pero vamos a ver si se materializan esos conocimientos. Y entonces, ya estando en sala de oralidad, en tu desempeño como abogado, depende si seas Ministerio Público, asesor jurídico o defensor, veré tu desempeño, si se materializa que efectivamente estés preparado en la materia. Pero si no se admite que estés preparado, no tengo por especializado y te sustituyo por otra persona que esté debidamente especializado, si es de la víctima o si es por parte del acusado, si tienes algún nombramiento diferente, y si no, ya yo te asigno a uno oficial para que... Y esto dice, pero ¿por qué si el adolescente no quiere? ¿Por qué si la víctima no quiere? Es que tenemos que tutelar el derecho humano tanto de la víctima como del adolescente a que estén debidamente representados por personas, no solamente abogados, sino conocedores de la materia, porque eso es lo que van a actuar. Está poniéndose en juego, pues, la seguridad jurídica de la víctima o la seguridad jurídica del acusado o del imputado. Entonces, eso se debe entender la especialización. O sea, no solamente lo jurídico, sino también el contexto que atraviesan los adolescentes. Y bueno, pues hay un compañero que inclusive dice, hay que atender las neurociencias también, que todo el cerebro del adolescente todavía no está completo en su desarrollo, todavía está en vías de ese desarrollamiento. Entonces, hay varios factores en por qué estar especializado. Gracias, maestro. En su vasta experiencia, no sé si nos puede decir cuáles son los delitos, si hay alguno que sobresalga o que se cometa más por adolescentes. Evidentemente el robo es el que es el más alto, pero eso estamos viendo que depende también de las épocas. A veces vemos un alto índice de delitos contra la salud. ¿Y esto por qué? Tenemos, en materia de adolescentes, difiere también de los adultos en el siguiente contexto. En materia de adultos, los jueces de adultos conocemos en el caso del local puros delitos del fuero común. O sea, los que someten por particulares contra particulares, ¿sí? O algunas personas morales también, ¿no? Y los delitos federales, también esos los ve los jueces federales, con los federales, ¿sí? Que son contra el Estado o contra personas que son servidores públicas del gobierno federal o en zonas federales. Eso lo dispone el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Eso se separa en adultos, fuero común y fuero federal. Pero en adolescentes se absorbe. Se conocen los dos fueros. Se conoce tanto delitos del orden federal como delitos del orden local. ¿Debido a qué? A que todavía no están las estructuras orgánicas para que se conozca de lo federal. ¿A qué me refiero? Si es la misma ley que se va a aplicar en toda la República, sí nos habla los parámetros, sí, pero esa estructura orgánica es de que Fiscalía General de Justicia, dentro de su estructura orgánica, todavía no tiene los ministerios públicos especializados para esa materia. El Poder Judicial todavía no tiene los jueces especializados ni los magistrados especializados. Entonces, eso establece, por experiencia de la Corte también, que mientras todavía no se implemente lo federal, todos los jueces locales tendrán que conocer de los asuntos federales. Y el artículo 63 de la Ley de la Materia también dispone como auxilio judicial, como auxilio de competencia, es el Poder Judicial local, los jueces que van a conocer de los delitos de los federal. Entonces, si ven, hay una duplicidad de actividades por el juez de adolescentes. Y eso, pues, bueno, porque los que estábamos de este lado, pues aprendemos mucho. Difícil porque cuando viene una incompetencia que nos damos cuenta que el adolescente, que quien se decía adolescente no es adolescente en el momento de hecho, sino que es adulto, vamos a declinar competencia. ¿A quién se le declinamos? Si tenemos dos delitos, portación de arma de fuego y robo. Entonces tenemos que hacer una separación o una duplicidad de las constancias
Y entonces, por lo que hace al robo, al juez del fuero común, porque fue un delito hacia un particular, ¿no? Entonces, y la aportación de arma de fuego, pues a un juez de lo federal. Curiosa situación porque ya se dio algún tema acá en adolescentes, porque hace tiempo, hace alrededor de 2 años, un compañero de una competencia, por los dos delitos, tanto de robo como proporción de arma, hacia un juez del fuero común. El juez del fuero común dice, espérame, yo sí conozco del del robo, pero de la aportación no tengo competencia. Entonces regresa el asunto y el asunto, pues ¿qué hacemos? Pues hay que mandarlo, tiene razón el juez. Mandamos al fuero federal por el delito del orden federal, y el juez del orden federal no atendió de inmediato porque le tocaba el turno de toda la semana, y entonces, no recuerdo, 2 o 3 semanas posteriores, asume el tema y dice, hey, no soy competente. El que fuero común sí lo admitió, la competencia. El fuero federal, no soy competente porque para mí todavía es adolescente. Entonces se complica mayormente la cosa. ¿Por qué? Porque entonces para el fuero común sí es adulto y para el fuero federal es adolescente, si el evento sucedió el mismo día. Entonces fue esta complicación. El compañero que había tenido competencia, pues se eleva a conflicto competencial el asunto. Y en el conflicto competencial, ya lo que ustedes dijeron un momentito, si es competente federal, si está demostrada la mayoría de edad al momento del hecho y por lo tanto declararte competente. Y decidió el asunto. Pero imagínense qué pasa si hubiera sido la resolución en sentido opuesto. Qué difícil, qué dicotomía, que estuviéramos, oye, para el fuero federal si eres adulto al momento del hecho, pero ese mismo día que se cometió el del fuero federal, pues eres adolescente. Qué difícil situación. Entonces son cuestiones que no se ven día a día, pero precisamente son de carácter excepcional. Ok, señora, usted como juez, desde su experiencia, ¿cuáles son los factores internos y externos de un adolescente que los llevan a cometer un hecho que la ley señala como delito? Bien, es una pregunta muy buena, y realmente el tema aquí tenemos que analizar. También doctrinarios anteriores nos hablan de los factores endógenos y los exógenos. Los endógenos, los que están dentro de la persona, que influyen en tener una condición de naturaleza, y los exógenos son los que rodean en su contorno. En los endógenos, pues vamos a ver que a veces son condiciones de salud, a veces son condiciones de temperamento que también van con la salud. Hay jóvenes que son incontrolables, que se les llama así, ¿verdad? Son muy impulsivos, son jóvenes que tienen algunas ideas diferentes, o imitan mucho la actividad que se lleva a cabo en una pantalla de televisión, ahora en los juegos de video. O sea, hay una situación emocional que los lleva, por decir, a desarrollar esas conductas. Decía Hugo Sánchez, las amígdalas, ¿se acuerdan ustedes? Las amígdalas, pues sí, tiene que ver. O sea, no estaba mal Hugo Sánchez cuando hablaba sobre ello. O sea, las amígdalas, cuando los adolescentes tienen alguna situación de alguna naturaleza, se explotan las ideas que tienen, las acciones que temen. ¿Eh? A veces cuestiones climatológicas. Es decir, ¿cómo va a influir el calor, el frío? Sí, sobre todo en zonas más cálidas para delitos de carácter sexual. Vamos a ver la zona criminógena en que se desarrolla el adolescente. ¿Sí? A lo mejor es una familia altamente criminógena y eso condiciona también al adolescente que pueda verse involucrado en hechos ilícitos. ¿Por qué? ¿De qué depende? De la influencia de sus padres, a lo mejor. Aunque parece mentira, pero sí hay padres que obligan a sus hijos a cometer delitos, a que los acompañen a cometer delitos, inclusive los vuelven colaboradores. ¿Sabes qué? Tú como estás pequeño te vas a meter por esa ventana, vas a abrir la puerta y ya yo entro y robo, ¿sí? O a veces los utilizan, lo hemos visto en los medios de comunicación, de un teléfono por ahí, distraen los padres al vendedor y el hijo le dice guárdalo y se lo guarda en la bolsa. Pues es una participación, está fluyendo en el niño. El niño a lo mejor no sabe, no tiene concepción de que es un delito, pero sí está siendo utilizado por los padres. Todos son factores externos. A veces el contacto con la vía pública, no sabemos cuántas personas afuera estén con conductas negativas que influyen sobre el adolescente. Y eso se da, creo, mayormente cuando la familia no se hace responsable de lo que está pasando en su casa, en su núcleo familiar.
Cuando uno es responsable, que si su hijo le dice, papá, me duele la cabeza, sí, aguántate, luego se te quita. No hay que llevar al médico, ¿cuál es el dolor de cabeza? Porque puede tener una afectación de carácter. Las neuronas, o las neurociencias, ¿no? Las neuronas que tienen afectadas, hay veces que muchas veces no lo creen. Desde el nacimiento, hace muchos años se prohibió los forceps. ¿Y qué es el forceps? Pues el forceps es una pincita que cuando el niño viene coronando en la matriz de la madre, así viene saliendo, entonces toma esa pincita de su cabecita, gira y extrae el bebé. Nada más que esa pincita, como el cráneo no está duro todavía, está flácido, entonces esas pincitas lloran y matan neuronas. Y esas neuronas que mueren no se ven reflejados una conducta de manera inmediata en el nacimiento, sino que ya se reflejan hasta la adolescencia. Y eso fue en cuestiones conductuales, cuestiones de comportamiento. Si un niño no está bien preparado desde el área de los CENDIS o lo que era anteriormente el kinder, que muchas veces los padres no tomamos en consideración, pero desde ahí el niño empieza a ver sus funciones motrices, precisamente las actividades que le está poniendo, cómo caminar, cómo utilizar sus brazos, cómo pintar, todas son funciones motrices. Y muchos dicen, ay, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque es el desarrollo adecuado del niño. Entonces, en la medida que veamos y preocupemos por los niños ahí, pues es la que vamos a ver que se va creciendo adecuadamente. Va creciendo adecuadamente, adquiriendo las herramientas que necesita para poder hacerle frente a la vida en todos los aspectos generales. Entonces, sí son varios factores internos, son factores externos, son factores que a lo mejor sufren de TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención, y es un factor interno, ¿sí? Y que va a influir en una decisión de un adolescente. La impulsividad, que les digo, ahí dicen por ahí de mecha corta, ¿no? Entonces, apenas si lo reunió el papá ya está respondiendo. Es un aspecto anímico del niño. ¿Y eso de qué deriva? Pues de la educación que se le dio. Por eso, siempre cito una frase de Sócrates, siempre me encanta esa frase, porque es muy ad hoc la de adolescentes. No critiques a la juventud, mejor pregúntate qué estamos sembrando en su interior para que estén dando estos frutos. Y yo lo interpreto así, que es a esa información, a esos valores, a esa educación que le están dando al niño, para que sea su comportamiento en la sociedad o en el medio que se desarrolle. Por eso, no critiques a la juventud, lo que está haciendo ahora. Pregúntate cómo lo educaste, pregúntate cómo le hablaste de valores, de principios, de respetos. Y si lo hiciste bien, el resultado debe ser positivo. Pero si ni siquiera te preocupaste, entonces el resultado puede ser negativo. Y digo, puede ser porque no necesariamente. Hay niños que, aun cuando no reciban la información de los padres de manera directa, pues por sí mismos la van adquiriendo, o por conducta de otros, y entonces no necesariamente tiene que ser un aspecto negativo. Entonces, sí es un conjunto de circunstancias. Gracias, maestro. Yo tengo dos preguntas. La primera es, en su larga labor como juez en adolescentes, ¿se ha visto un aumento o disminución de delitos cometidos por adolescentes en los últimos años? Y el segundo, ¿hay diferencias entre un adolescente que comete el delito por primera vez a uno reincidente? Sí, claro. Ya mi experiencia en adolescentes ya es vasta, de 1994 hasta el 2024, estamos hablando ya de 30 años, que es a partir de noviembre del 2024, cuando ya emigro a la materia de adultos nuevamente. Efectivamente, durante esos 30 años se ha visto diversas etapas. He estado en varios sistemas de justicia de menores. Conocí el sistema del 1992, un sistema administrativo puramente, dependiente del Ejecutivo Federal. El Consejo de Menores, que estaba aquí en la Ciudad de México, dependía del Ejecutivo Federal a través del Secretario de Gobernación y luego de Ciudad Pública Federal. Termina este sistema en el 92, inicia lo que es el sistema judicial, el primer sistema judicial. Y el sistema judicial tenía un híbrido de procedimientos, procedimiento oral y procedimiento escrito. Un procedimiento oral muy diferente al que tenemos ahora. Este se aplicaba solamente para los delitos no graves. Y el sistema escrito se aplicaba para los delitos graves, ¿sí? En esa incursioné, aunque no estuve como juzgador en su inicio en el 2008, estuve como abogado postulante cuando terminó el Consejo de Menores,
y después ya ingreso al tribunal en el año 2011 como juez de adolescentes, y por eso conozco ese sistema judicial primero. Después hay un cambio, vamos a llamarle una mejoría de ese sistema, pasa a otro sistema judicial. En el año 2016, el 16 de junio del 2016, se publica en el Diario Oficial de la Federación lo que conocemos ahora como Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y entra en vigor a los 2 días posteriores, el 18 de junio del 2016. Esto para dar cumplimiento a la reforma judicial constitucional del año 2008, si recuerdan que nos hablaba del sistema acusatorio, principalmente oral. Bien, ahí ese sistema empieza y es el que tenemos hasta la fecha. ¿Por qué cito esos sistemas? Para poder explicar esto, si han aumentado o han disminuido los asuntos. Cuando el sistema administrativo del Consejo de Menores, teníamos allá en San Fernando, que era el centro de cumplimiento de medidas sancionadoras, teníamos alrededor hasta de 800 internos. En cambio, en el centro de desarrollo, en el centro de preventivo, que está en Obrero Mundial todavía, está ahí, vamos a ver, en proceso 500, 600 adolescentes varones. Aparte existía otro centro de mujeres que tendríamos ahí pues 30, 40 mujeres. Entonces, si vemos, es un número de mucha consideración de los que estaban privados de libertad, aparte de los que estaban en libertad en esto. Bien, se dijo que cuando cambiara el sistema administrativo al sistema judicial iba a reducir mucho el número. Y efectivamente redució mucho. Porque entonces hay un cambio por toda la estructura de los sistemas, y resulta que ya el sistema judicial pues fue descendiendo hasta la fecha. Si ustedes me preguntan cuántos internos hay en San Fernando, que es el centro de cumplimiento, cuántos hay en el centro especializado de internamiento para adolescentes, que está en Obrero Mundial, y cuántos están enfrentando proceso en libertad, pues yo sé que están muy bajo. En San Fernando, a ver, alrededor de 80 internos, no más, no creo que más. Y después en el centro de detención preventiva, bueno, si contamos, yo creo 50, 60, no son más ahí. Y en mujeres habrá 3, 4 mujeres. ¿A qué se debe? No quiere decir necesariamente que bajó la incidencia delictiva. Hay que tener mucho cuidado, por eso hago ese énfasis. No, qué bueno que fuera así, que lo viéramos que sí, ya los adolescentes no están relacionados con delitos. Lamentablemente, la interpretación es diferente. ¿Por qué? Porque en las agencias investigadoras del Ministerio Público trabajan las 24 horas del día, por turnos. Entonces ahí siempre hay comentarios que están llenas de detenidos. Si están llenas de detenidos, digo, imaginemos que solamente una ecuación mental que hagamos, a ver, si está diario saturada, vamos a pensar yo que existan 10 carpetas diarias por delito, ¿no? Porque los jóvenes están en constante comisión de delitos, igual que los adultos. Entonces, 10 carpetas diarias. De esas 10 carpetas diarias, si estamos una semana de 7 días, entonces hablando de 70, ¿no? 70 carpetas diarias. De esas 70 carpetas diarias, ¿a cuántos se les aplicó un criterio de oportunidad? Que puede ser, ya es el asunto de poca monta, ya no se judicializa, hay una medida en libertad, qué sé yo. Imaginemos que de esos 70 se judicializaran con detenido, ¿qué les gustaría? ¿El 10%? 80 a la semana, ¿no? Se judicializa 1 o 2 a la semana. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de carpetas? Pues no se tiene el Ministerio Público 36 horas para integrarla. No se integró, entonces la pasa a otra vez que se llama continuación o actas sin menor detención adolescente detenido. Nada más que ahí en la Fiscalía Central, pues tengo entendido que pues hay ministerios públicos que tienen 1000 carpetas para complementarlas. Entonces, ¿de cuántas carpetas estamos hablando que están ahí trabajándose o están paradas? Entonces, si se refleja en adolescentes en la etapa judicializada ya, ¿cuántos asuntos tienen los jueces? Ahorita están en la carpeta, estamos en el mes de abril, terminando abril, van de traer unas 300 carpetas a mucho. Cuando en adultos, estamos arriba de las 2000. Entonces, ¿qué pasó con esas carpetas que se generaron en la agencia?
que no se judicializaron, que se quedaron en el sector central de la agencia investigadora de adolescentes. ¿Cuándo caminan? ¿Cómo caminan? Entonces, por eso, estadísticamente podemos ver, si lo comparamos, pues por eso está muy bajo acá, y antes estaba muy elevado. Obviamente eso también se debe a los mecanismos de solución alternativa también que se dan. Hay muchos mecanismos que se aplican, como primordialmente la suspensión condicional. El proceso abreviado, que no es propio de la ley de adolescentes, pero sí es del Código Nacional, se aplica supletoriamente acá. Y aquí en la Ciudad de México. En otros estados de la República no aplican el proceso abreviado. Hay una complicación de ahí que tiene. Entonces no lo aplica. Entonces, para mí esas son las razones por las cuales no podríamos decir que han descendido el número de delitos cometidos por adolescentes. Creo que ahí hay una situación de inestabilidad para poder decir que redujeron. No podría decir si están al mismo alcance. Lo que sí puedo decir que ya no hay tantos internos como lo había antes, eso sí, pero de asuntos, ahí sí. Muy bien, maestro Héctor, quiero preguntarle algo. Aunque este ejercicio es pues 100% académico, me quiero mover un poquito al tema de la reforma judicial y quiero preguntarle si usted se apuntó para algún cargo y si es así, ¿para qué cargo usted va a contender? Bien, gracias. Pues sí, mire, la reforma judicial nos obliga no solamente a quienes estamos dentro de la administración de justicia, sino que nos obliga a todos los ciudadanos. Nos afecta o nos va a beneficiar a todos los ciudadanos. En el caso, nosotros como juzgadores, no todos, pero sí, yo creo que sí muchos, siempre tenemos el objetivo de aspirar al siguiente escalón, que en este caso de ser juzgador a ser magistrado. Anteriormente, pues no se decidía a través de concurso de oposición para ser magistrado, pero sí para ser juez. Entonces, para ser magistrado, pues tendríamos que tener ciertas cualidades, como nos califica el Consejo de la Judicatura en nuestra labor, si estamos bien, si hemos tenido quejas, si tenemos alguna carpeta de investigación en nuestra contra. O sea, todo eso es tomado en consideración, ¿no? Dentro de otros aspectos. Ahora, pues no, ahora con ese diseño de las elecciones del Poder Judicial, pues trastocó todo ello. Entonces ahora, pues abre la puerta para que cualquier ciudadano en el ámbito de sus derechos, desde luego, pueda participar. Entonces ahora esto se convierte en algo jurídico-político. Que quieres ascender al siguiente plaza, que yo quiero ascender a la de magistrado, pues primero tuvimos que pasar por varios filtros. Un filtro, primero a ver si tu perfil, cómo llenas tu perfil, y luego a ver que cada uno de los grupos evaluadores de los poderes, del Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, calificaran si yo tenía perfil o no. Lamentablemente, no obstante que mandé mis datos, que es licenciatura en Derecho, 3 especialidades, de esas 3, una de ellas es en adolescentes, una maestría en sistemas penitenciarios y prevención del delito, 2 doctorados, uno de ciencias penales y uno de Derecho Constitucional, y aparte mi experiencia pragmática, que como ya escucharon, de 30 años en adolescentes y un tiempo más, pero que es en adultos, pues el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, pues no me calificaron como apto por perfil. Por fortuna sí el Judicial, que es la casa donde yo pertenezco. Entonces el Poder Judicial sí me consideró. Entonces ese es el primer filtro. Segundo filtro, la tómbola. Y la tómbola, pues la verdad es que uno está tronándose los dedos, ojalá y a la persona que está en esa insaculación toma la pelotita que tiene mi número, pero que si no, pues si no alcanza a tomar, pues entonces ya quedé fuera por áreas de la suerte. Y entonces, pues yo sudaba como muchos, pues veo y obviamente la tómbola no se ve, o sea, no se ve hacia quien va a tomar los objetos de las pelotitas, y sí para el público. Entonces, cuando veo que voy a hacer así, saca uno y dice, número 1, eso no soy yo, es un compañero mío que está en la materia. Pues qué bueno que ya hay alguien de la materia, pero había 2 que no son de la materia, y no sepa Dios de dónde vengan. Entonces, siguiente número que va a sacar, y va a tomar, se ve que el señor va a tomar una pelotita, pero como que se le mueve, y entonces gira la mano y toma otra pelotita. Y dije, ¿qué pasó ahí? ¿Qué número es? ¿No? Como se hizo eterno ese momento. Y de repente le dice, número 2, que era el mío.
Fíjense nada más, ¿por qué les pongo así? Porque fue la suerte. De por sí, el contexto era la suerte. Pero si el señor no se le hubiera resbalado la pelotita que iba a tomar y se le escapó, vamos por decirlo así, y eso hizo que girara la mano para tomar la otra, pues me ha quedado fuera. Con todo y el perfil, con toda la experiencia y con todo lo que ustedes quieran, se queda fuera. Entonces, es una situación que no necesariamente van a quedar en los cargos las personas que tienen experiencia. Pueden llegar jóvenes, como digo, todos tenemos derecho a llegar, pero puede llegar un joven recién egresado de la universidad, que a lo mejor vamos a pensar que tiene un promedio de 10, ¿sí? Excelente estudiante, pero no tiene experiencia. Y entonces, a eso me refiero que sí nos involucra toda la sociedad, porque ¿quién va a quedar ahí en esos lugares? Ya ahorita ya pasando ese filtro, pero falta el otro, las boletas. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Pues haciendo campaña. ¿Y qué le ofrecemos a la ciudadanía? Y siempre dicen, ¿ustedes de qué partido es? ¿Y qué nos trae? ¿Qué nos promete? Pues hacer justicia. Pero es que antes estaba mal el Poder Judicial y ahorita pues con ustedes va a estar, y ustedes son ya de antaño, pues puede ser también que sean de los malos. Entonces, veamos cómo estamos votando. Y ahora, la decisión de quién quiere ir a votar y quién no va a votar. Y otra situación, pues nos mandan a zonas extremadamente desconocidas, no solamente para nosotros, sino para los ciudadanos que nos desconocen. ¿Cómo van a saber si soy yo el que debe estar ahí en ese puesto? ¿Cómo el ciudadano va a decidir entre 4 o 6 candidatos cuál es el que va a ser el más ad hoc para que ocupe ese puesto? Entonces nos enfrentamos a una situación, la verdad, pues paradójica, donde ¿quién va a quedar? ¿Quién vamos a quedar? Entonces ahorita sí, se me asignó a mí las alcaldías, no es cierto, Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras, en la boleta azul, en el número 6. Y ahí en los distritos judiciales 20, 23 y 33. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es en todas esas 3 alcaldías, sino solamente en una parte de esas alcaldías. Entonces ahí pues hay que ver ese volanteo, el tratar de, primero, acercarse a los ciudadanos, segundo, que nos permitan su atención para poderles explicarles brevemente de qué se trata. Y tercero, pues que reflexionen y que si es así, pues, y si de considerarlo porque les estoy hablando y que porque si tienen su oportunidad, chequen el rubro de Conóceles en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues que puedan votar por mí. Pero puede llegar el momento que los ciudadanos inclusive no vayan a votar. Claro. Y puede llegar el momento, a lo mejor, aún cuando vayan a votar, decir, de Tim Marín, ¿verdad? ¿Por cuál voto? Y entonces, pues, estamos en otro riesgo también todos. Entonces sí es difícil, es muy difícil. Y ahora estamos, si me consideran, número 6, boleta azul, en las alcaldías Coajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Maestro, por último, para las personas que nos oyen y nos escuchan, hemos hablado mucho de su carrera, de su experiencia, pero igual les podría resumir muy breve, de manera muy breve, su trayectoria para que lo conozcan y que sepan quién es usted, o sea, cuántos años de trayectoria y por qué deberían votar por usted. Sí, muchas gracias. Como no, miren, yo empecé, como muchos decimos, empezamos desde abajo, pero es real y puede ser comprobable. Empecé en 1976 cuando estaba todavía en la cárcel de Lecumberri. Ahí empecé mis pininos en el juzgado 10º penal durante 4 años como meritorio. En 1976 yo ingreso el 15 de abril y el día 16 de agosto, vamos a decir que ya cambia la sede de los juzgados y me corresponde ir al reclusorio norte en el juzgado 10º penal. Eran 28 juzgados, se dividen 14 al reclusorio norte y 14 al reclusorio oriente, que eran los únicos que estaban ya construidos. Ahí incursiono hasta 1980, donde ya en el 80, por virtud bueno, pues una suerte también que tuve, pude acceder a la plaza de conserje B, así se denominaba la plaza. Estuve ahí colaborando en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia durante año y medio aproximadamente. Posteriormente, a virtud que el presidente lo nombra ministro, pues salimos de esa área y me asignan al juzgado 27 mixto de paz en Coyoacán. Y estuve alrededor de 6 meses
y de ahí pues hubo un concurso sobre mecanografía para ganar otra plaza, la base, por fortuna la adquirí y ya fui comisionado a partir de octubre del año de 1982 hasta 1994 en el juzgado 24 penal, donde a partir del año del 92, cuando me titulo en la licenciatura en Derecho, pues ya la juzgadora, paz descansa ahora, entonces magistrada Ana Marcela Pascual del Zurita, era juez en aquel tiempo y me da el ascenso a juzgador, proyectista de sentencia. Estuve ahí con ella pues alrededor todavía de un año y medio y posteriormente mi cambio es hacia el reclusorio sur, el reclusorio 32 penal. Entonces el juez José Luis Aguirre Huerta, y donde participé ahí también alrededor de los 6 meses, y él me promocionó para que yo fuera al Consejo de Menores. En el Consejo de Menores ingresé en 1996 como secretario de acuerdos en primera instancia, pues, posteriormente en el año 1994, perdón. En el 96 me dan el ascenso como titular de la Consejería Militar de Tercera, ya a nivel de juzgado de primera instancia, y posteriormente en el año 2000 me dan el ascenso la doctora Ruth Villanueva Castilleja, que es una expertísima de materia de adolescentes, era presidenta del consejo, me da el ascenso a la sala superior como consejero de sala, consejero numerario, equivalente a magistrado, donde incursioné hasta el 5 de octubre del año 2008, que es cuando termina la función del Consejo de Menores. Ya de ahí, bueno, pues 3 años estuve postulando. El primer asunto que postelo estaba litigando es el mío, porque los exámenes que me hacía el Consejo de la Judicatura del Tribunal de la Ciudad de México consideraban que no era apto para ocupar una plaza de juez para adolescentes. Entonces eso me llevó, después de tantos intentos, mejor accedí al amparo, y en el amparo la juzgadora del 5º Distrito de Amparo Administrativo, al analizar todo, me concede el amparo, dice: nombra ganador del Consejo de la Judicatura del Tribunal, nombra ganador, pero no solo el ganador en primer lugar, por toda la trayectoria que tiene, por todos los estudios que tiene. Entonces es como accedo ya el 23 de agosto del año 2011 al cargo de juez especializado en materia de adolescentes, ocupando el juzgado noveno de proceso escrito, delitos graves. En el año 2016, el 12 de diciembre, ya se me asigna como juez de proceso oral en el nuevo sistema, el sistema judicial, pero no el que tenemos actualmente, sino que uno antes. Y ya incursión ahí en el sistema oral, después ya entra el nuevo sistema, y hasta el 27 de noviembre del año 2024, donde ya se determina, por acuerdo del día siguiente, el 28, que se me reasigna como juez de enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde estoy hasta la fecha, y que pues gratamente es la labor que hace un juez. Pues mis estudios, ya los dije, los académicos que tengo, y bueno, pues es parte de lo que va formándose uno, se va forjando desde las bases, y eso me permite conocer, pues no solamente el derecho, sino las entrañas del Poder Judicial, y no nada más ahí, sino que el comportamiento social, el comportamiento de la ciudadanía, de los adolescentes, de los adultos, y creo que eso pues amalgama mayormente la oportunidad que tenga esa experiencia de poder decidir los asuntos. No es juzgar a la persona, es juzgar el asunto, y en el asunto ver si se acredita el hecho listo o no. Y bueno, eso nos da la oportunidad de tomar las decisiones. Redes sociales donde lo puedan seguir. Bueno, tenemos Facebook y tenemos Instagram, pero esos no me los sé, no me los recuerdo ellos, pero por ahí me pueden ubicar. Ahí están, pues es una de las papeletas, si se ubican, a reserva que se les haga llegar, pero pues ahí están pueden checar, conócelos, en Conócelos pueden checar, en el Instituto de Estudios, perdón, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahí está nuestro currícula, nuestra trayectoria, nuestros documentos, y bueno, pues si es su voluntad y su deseo voto por mí, pues yo lo agradezco mucho, porque contarán con un magistrado que realmente hacemos justicia imparcial. Pues muchas gracias, maestro, por venir, por compartirnos su tiempo, por sus experiencias, por su gran conocimiento, porque si la gente lo escucha, con 5 minutos tienen para saber quién es usted, ¿no? Qué peso tiene académicamente, intelectualmente, de manera ética y responsable, con una trayectoria muy larga en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Muchas gracias por venir. El agradecido soy con ustedes y agradecido con todos sus cibernautas que puedan ver esto. Y bueno, si no viven en estas alcaldías, han de conocer a alguien. Recomienden si lo consideran adecuado y si no, pues no me mal recomienden. Muchas gracias, Lucero. Muchas gracias por seguirnos en Ejecutando tu Juicio. Saludos, síguenos.